Ya, don Carlos, estamos en la municipalidad de Ñipas. De Ranquil. Municipalidad de Ranquil. De Ranquil en Ñipa. En Ñipas, en la localidad de Ñipas. Sí. Ya, ¿y qué vinculación tiene usted con este edificio? Yo no. Mi papá, cuando fue alcalde, hizo construir este edificio. ¿Su padre, cuál era el nombre? Alberto Gruebler Küpfer. Don Alberto Weber fue alcalde y... Sí, un montón de años. Después estuvo Fabián Blasque, de ahí me tocó a mí. Carlos Weber es un agricultor que vive en Ranquil. Por varias décadas, don Carlos y su familia han estado relacionados con la actividad económica y política de la comuna. Apasionado por el rescate de la memoria histórica de Chile y especialmente por la comuna de Ranquil, Carlos Weber ha transformado una antigua colección familiar en una interesante iniciativa de rescate patrimonial y que todos aquellos que viven y visitan la comuna de Ranquil deberían conocer: el Museo San José. El Museo San José es una interesante colección de antigüedades. Está emplazado en una antigua hacienda que, según don Carlos, fue construida como un lugar de relevo para tropas de la conquista española. Era muy importante, habían montones de relevo a una jornada a caballo de distancia. Con el tiempo se fueron cayendo con los terremotos, nadie los reconstruía y finalmente dejaron de existir con la construcción del ferrocarril que unía Concepción con Chillán. Luego de un recorrido de casi 2 horas por el Museo San José, don Carlos nos acompañó a visitar algunos lugares de Ranquil y que, en su opinión, son importantes de considerar a la hora de construir una historia de la comuna. Estos son algunos ejemplos. Pero vamos por partes. En primer lugar, para hablar de la comuna de Ranquil, es necesario mencionar a Ñipas, la capital y centro administrativo de la comuna de Ranquil. Según los antecedentes reunidos por Carlos Weber, los orígenes de Ñipas se remontan a principios del siglo XX. Ñipas estaría emplazada en lo que fueron terrenos de Nicasio Larcón, un agricultor local que a principios del siglo XX entregó estos terrenos para que se habilitara una estación del ferrocarril que corrió entre Concepción y Chillán, vía Rucapequén. La construcción de este ferrocarril generó 2 sitios patrimoniales que están ubicados dentro de Ñipas: su estación original y este antiguo puente carretero, construido en la década de 1920. El puente carretero es conocido como el Puente de Ñipas. Fue construido para conectar a otras comunas ubicadas al norte del río Itata con la estación del ferrocarril en Ñipas. Hay una anécdota muy interesante sobre este puente. A ver. El país estaba pobre como una rata por el primer periodo de Ibáñez. Entonces suscribió bonos en Europa, especialmente en Suiza. Y mucha gente, incluso humilde, bonos del Estado, pucha, eso tiene que ser, pero fantástico. Nunca pagaron los préstamos. ¿Qué pagaron las letras? No lo pagaron y el puente salió gratis porque no lo pagó Chile. Pero antes de que surgiera Ñipas, el centro administrativo de la comuna de Ranquil se encontraba en un sector que hoy es conocido como Capilla de Ranquil. Según los antecedentes que dispone don Carlos, los orígenes de Ranquil, es decir, la Capilla de Ranquil, se remontan al período de la conquista española. En el sector que hoy ocupan la Iglesia Católica y la Escuela Pública se habría construido un fuerte español que funcionó hasta principios del siglo XVIII. Entonces ahí se instaló la primera iglesia, que llaman la capilla, la primera escuela, y si bien dicen que fue de 1700 y tanto, eso no es cierto, porque en el año 1705 más o menos, o 10, el fuerte ya no existía. El fuerte fue desmantelado. Y nadie hablaba de patrimonio histórico ni ninguna cosa así que hacían lo que querían con lo que encontraban. Gracias al auge de actividades agrícolas y vitivinícolas que se realizaban en las haciendas de la zona, para principios del siglo XX se crea la comuna de Ranquil. Por esta razón, en Capilla de Ranquil se concentraron los servicios públicos, incluyendo una alcaldía.
Como dato interesante, don Carlos destaca el hecho de que en este lugar se nombró la primera alcaldesa del país. El nombre de esta alcaldesa era Emilia Werner. Hoy, en su honor, la escuela de capilla de Ranquil lleva el nombre de Emilia Werner. Ella, durante el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, fue nombrada alcaldesa por decreto, no por elección, porque era persona que tenía bastante dinero, no necesitaba robar o quemar la municipalidad como lo habían hecho los anteriores. Esa aventura le significó a la comuna ser anexada a Coilemu, y con el gobierno de Ibáñez, doña Emilia fue la que recuperó la comuna y se mantuvo desde entonces como comuna de Ranquil. ¿Y cuánto tiempo estuvo ella como alcaldesa? Algunos años nomás. Pero sin lugar a dudas, otro de los máximos orgullos de la comuna de Ranquil es ser la cuna de Virginio Arias, uno de los escultores más importantes que ha tenido nuestro país. Según la leyenda popular, en un lugar cercano a Capilla de Ranquil, la vida de Virginio Arias cambió drásticamente cuando el dueño de un fundo le planteó un singular desafío. Y el patrón, al verlo, le dijo: si me haces a caballo, que se sepa y se reconozca que soy yo, te voy a llevar a estudiar a Concepción. Entonces, efectivamente hizo un patrón a caballo bastante bien. Para la edad tenía como 5 años, 4 años, era cabrito nomás, y apenas no sabía leer ni escribir. Luego de este episodio, Virginio Arias dejaría Ranquil para estudiar en Concepción, Santiago y finalmente en Europa, donde alcanzaría fama internacional. Durante la primera mitad del siglo XX y producto del funcionamiento del ferrocarril entre Concepción y Chillán, vía Rocapequén, los servicios públicos de la comuna de Ranquil se trasladaron desde Capilla de Ranquil hasta Ñipas, convirtiéndola definitivamente en el centro administrativo de la comuna de Ranquil. ¿Se imaginó algún día que iba a ser así? Sí, no, sí, es que Ñipas hace tiempo que se está mejorando de a poquitito. ¿Y algún deseo? ¿Cómo le gustaría el Ñipas, el Ranquil de 50 años más? Ojalá con menos políticos, porque la política es a veces enfermante.